Bueno, John, empieza a contar hasta 5 ya. Buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y su buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse a esta charla ABC de las ventas por Internet, marco regulatorio del e-commerce. Buscando que las empresas crezcan, queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrando contenidos de apoyo en temáticas de actualidad que les den fundamentos para su gestión empresarial, porque juntos nos recuperaremos. La metodología de esta charla será la siguiente. Un experto expondrá los diferentes temas durante 1 hora aproximadamente y al terminar daremos paso a una sección de preguntas. El ejercicio para las preguntas es, ustedes a mano derecha van a encontrar un panel donde pueden ir formulando las inquietudes que tengan. Nosotros hacemos una preselección de estas y las publicaremos como tal. Ustedes lo que van a hacer es identificar, digamos que si la pregunta que desean hacer ya no está formulada, si ya está formulada, simplemente le pueden dar un like o la opción, darle clic en la opción de la manito arriba para que nosotros las preguntas más votadas seamos las que le formulemos al experto como tal. Entonces, la invitación es a que estén muy atentos y en lo posible no tratar de repetir las preguntas, ¿verdad? Bueno, en esta oportunidad nos acompaña en la charla Jorge Iván López Quintero, asociado del Grupo de Práctica de Tecnología, Comunicaciones y Protección de Datos en Gómez Pinzón Abogados. Es abogado de la cum laude, egresado de la Universidad ICESI y magíster en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. También es profesional en privacidad, certificado por la IAPP, bajo el estándar europeo SHIP-E, y auditor en seguridad de la información bajo las normas ISO 27001. Profesor universitario y conferencista invitado en temas de privacidad y tecnología. Agradecemos a Jorge por la compañía y le damos la bienvenida. Jorge, puedes proceder. Muchas gracias, John. Voy a compartir entonces la presentación. Buenos días a todos. Vamos. Perfecto. Aquí ya estamos. F5. ¿Me confirman, por favor, si están en formato presentación? Jorge, sí se ve, pero pon la modo presentación, por favor. Ya está en modo presentación. Pero aún está compartiendo es el PowerPoint. Ok. Dejar de compartir. Dame un momento, yo dejo de compartir. Ok. Dejar de compartir. Listo. Y este lo pongo en F5. Pantalla. Yo lo pongo, o sea, pongo F5 ya para que quede en formato presentación. Y le da de nuevo en compartir y no va a compartir el PowerPoint, sino la presentación como tal. Él le sale ahí las opciones, las diferentes opciones. Te deben aparecer en 2 pantallas diferentes. Ok. Dame un momento. Regálenos por favor unos segunditos, ajustamos acá unos temas técnicos para que se pueda proyectar la presentación del experto. Saliendo acá. Teams. Aquí ya, compartir. Ahí sí, correcto. Perfecto, perfecto, listo. Ok, muchas gracias por la presentación, Johnny, por la introducción. Entonces, bienvenidos a todos. El objeto de esta charla, en el marco de los temas que nos comentó John en la introducción, que se van a abordar algunos temas
de interés general en materia de regulación del comercio electrónico. Entonces, inicialmente vamos a hablar de un contexto general de la regulación del comercio electrónico en Colombia, porque esto es tan importante y más en tiempos como los que estamos viviendo en el contexto del COVID-19, ¿sí? Algunas ideas generales y contextos importantes a tener en cuenta al momento de decidir implementar un negocio a través de un portal de comercio electrónico y qué implicaciones legales tiene esto. Desde el punto de vista de protección de datos personales, ¿sí? ¿Por qué es relevante tener en cuenta, digamos, el aspecto de protección de los datos personales en el comercio electrónico? ¿Cuál es el régimen sancionatorio? Digamos que es la parte que a veces no nos gusta mucho, pero pues al final las infracciones en materia de protección de datos tienen unas consecuencias jurídicas. Igual que la protección del consumidor en el comercio electrónico, ¿sí? ¿Qué debo tener en cuenta como empresario al momento como emprendedor, al momento de decidir tener un portal de comercio electrónico donde ofrezca productos y servicios a los consumidores, ¿sí? ¿Cuáles son las provisiones mínimas que debo tener en cuenta? Algunos comentarios generales en materia de propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos de autor, ¿sí? Porque es importante tener en cuenta el uso de un logo, una marca, un lema comercial, una enseña comercial, entre otros, y qué debo tener en cuenta al momento de utilizarlo, ¿sí? Y al final vamos a hacer una ronda de inquietudes, dudas y comentarios, donde ustedes podrán hacer, digamos, plantear sus inquietudes de la forma en que se lo explicó yo al principio. Algunas ideas generales que nos dan un contexto del tema de comercio electrónico y su regulación en Colombia. Importante tener claro que el comercio electrónico es el motor de la economía del siglo XXI. Esto es, digamos, una idea y una premisa fundamental, porque al final incluso las grandes superficies y las empresas tradicionales están migrando su operación a este modelo de negocio, a su comercio electrónico. Entonces ustedes cada vez notan, cada vez que las empresas, incluso tradicionales de la economía, están implementando, incluso aprovechando esta coyuntura, modelos a través de comercio electrónico, que no dependan en particular de establecimientos físicos, establecimientos de comercio físicos, ¿sí? Que claramente tienen unos costos asociados y pues que en este momento, por ejemplo, no serían muy eficaces. Qué pena. Los datos son la moneda corriente de la economía digital, el nuevo petróleo. Esta información es muy relevante a tenerla en cuenta porque al final los datos y la información que yo voy a manejar a través de mi portal de comercio electrónico nos van a dar la dinámica para que mi negocio pueda operar de manera adecuada, ¿sí? Es la forma en que yo debo conocer al consumidor, yo debo conocer las tendencias de consumo, sus hábitos de consumo, y esa información la obtengo a través de los datos que ellos mismos nos suministran. Pero para poder yo realmente llegar a conocerlo adecuadamente y manejar esta información en el marco de lo que establece la ley, es importante tener en cuenta que hay unas condiciones mínimas que establece la Ley de Protección de Datos en Colombia, la cual debo tener en cuenta para evitar precisamente incurrir en infracciones al régimen de protección de datos. Hoy por hoy vivimos en algo que se ha denominado el diluvio de datos. Es básicamente que a través de la apropiación masiva de las tecnologías de la información, voy a obtener y voy a todo el tiempo a estar en contacto con muchísima información que me van a permitir perfilar las personas que interactúan, por ejemplo, a través de un portal o a través del comercio electrónico. ¿Qué es entonces comercio electrónico? ¿Y por qué es una tendencia actualmente? Básicamente es hacer lo mismo que yo hago en una relación de negocios, ¿sí? Por eso se habla de realización de actos, negocios, operaciones mercantiles, contratos incluso, solo que se llevan a cabo de una manera no tradicional. Se hacen a través de intercambios de mensajes de datos, ¿sí? Normalmente a través de un comercio electrónico, cuando yo marco una casilla de acepto términos y condiciones antes de hacer una transacción, en teoría lo que yo estoy haciendo es un contrato con el consumidor. Y por esa razón,
Cuando yo voy a implementar o redactar los términos y condiciones de mi comercio electrónico, tendré que tener en cuenta la regulación en materia de protección del consumidor, el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 de 2011, teniendo en cuenta naturalmente que hay unas garantías mínimas que yo debo tener en cuenta de cara al consumidor final, de cara a la persona o a quien yo le estoy ofreciendo los productos y servicios. Los mensajes de datos claramente, para que se entienda que hay comercio electrónico, están cursados telemáticamente entre proveedores y consumidores. La aceptación, por ejemplo, de una oferta no se da en el marco de una negociación en un establecimiento de comercio, ¿sí? O en una tienda en particular. Todo se hace a través de medios telemáticos, ¿sí? A través de tecnologías de la información, y esa comunicación está cursada entre el proveedor o fabricante directamente y el consumidor final, que es lo que nos va a generar la relación de consumo. En cuanto a los datos que están generando por este medio, toda la información que está cursando telemáticamente, es importante tener en cuenta que este es un activo personal, ¿sí? Que puede llegar a tener información que identifique a una persona natural, y en esa medida la empresa tiene unas obligaciones legales, ¿sí? Y en la medida en que también es un activo de la compañía muy relevante, pues yo tengo que protegerla, pero de cara al titular, de cara al consumidor, también tengo que cumplir unas obligaciones legales, ¿sí? Para dicho efecto es importante implementar medidas de privacidad por diseño y privacidad por defecto, que son conceptos que más adelante vamos a explicar, y tener en cuenta que en materia de protección de datos, por ejemplo, hay un principio denominado accountability o responsabilidad demostrada, y es que yo debo demostrar debida diligencia, ¿sí? En los países latinoamericanos no hay digamos, una cultura muy arraigada del cumplimiento. A veces hacemos las cosas simplemente para que no nos vayan a sancionar, pero es importante tener en cuenta que detrás de todos estos componentes regulatorios que vamos a ver hoy, hay derechos asociados del consumidor, ¿sí? Incluso en materia de protección de datos hablamos casi que de derechos fundamentales, porque la Ley 1581 de 2012, que es la que establece el régimen general de protección de datos, tiene como fundamento principal el artículo 15 de la Constitución Política, que es el que establece el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, el derecho a la autodeterminación informativa, entre otros. Entonces, digamos, ya habiendo dado este contexto, ideas generales sobre el marco regulatorio del comercio electrónico en Colombia, entremos en materia. Se los comentaba, los datos en el siglo XXI y los nuevos modelos de negocio basados en la tecnología, como es el caso de los comercios electrónicos, son el nuevo petróleo, ¿sí? Son la nueva moneda corriente que va a generar esta dinámica en la economía digital. Y en ese orden de ideas es muy importante entender que así como son un activo corporativo, activo de la empresa, también son un derecho de los titulares en la medida en que estos datos permitan identificarlos. ¿Quién interviene en un e-commerce? ¿Quién interviene en un comercio electrónico? ¿Sí? Tenemos como primera medida al productor o comercializador. ¿Sí? También tenemos claramente al consumidor. Esta es, digamos, la relación principal. Cuando yo identifico estas dos partes en una relación de e-commerce, puedo identificar asimismo algo que se llama relación de consumo en derecho. Y cuando hay una relación de consumo, inmediatamente se activa el estatuto del consumidor. ¿Por qué? Porque normalmente se protege a la parte débil, ¿sí?, de esa relación contractual, que en principio es el consumidor. El consumidor es finalmente al quien yo le debo garantizar, por ejemplo, darle información clara, veraz, oportuna, comprensible, ¿sí?, que básicamente permite identificar o que no induzca a error respecto a los servicios o productos que yo estoy ofreciendo a través de mi comercio electrónico. ¿Quién interviene en un comercio electrónico? ¿Sí? Además de estas dos partes que son las partes fundamentales, el productor comercializador y el consumidor. De parte del
productor, por ejemplo, está el operador de la plataforma, si es, por ejemplo, un portal de contacto, una pasarela de pago que podría ser, por ejemplo, muy conocida, PSE, PayU, o el operador logístico y de servicio postal, al final es a quien se va a entregar la información para que haga el envío o entrega del bien o servicio, y el operador de call center, si la empresa decide tercerizar también esta función. Por ejemplo, hay empresas que no tienen oficinas físicas, no operan absolutamente nada en físico, sino que su comercio, su actividad está 100%, digamos, llevada a cabo a través del comercio electrónico, a través de un portal de comercio electrónico. Pensemos, por ejemplo, en Linio, pensemos, por ejemplo, en Dafiti. Son empresas que deben tener tercerizadas prácticamente todas estas actividades, y cuando estas actividades están tercerizadas y yo requiero que esos terceros utilicen información personal del consumidor, del cual yo he recolectado al momento de generar la relación contractual a través de la venta, por ejemplo, ahí básicamente se genera algo que se llama una relación de transmisión de datos personales. Con esos terceros yo tengo que suscribir un contrato, además del contrato en virtud del cual me van a prestar un servicio en particular, un contrato que se denomina de transmisión de datos personales en los términos que establece la Ley de Protección de Datos. ¿Listo? ¿Qué otros temas hay que tener en cuenta respecto de quienes intervienen en esta relación de comercio electrónico? Los servidores en la nube, ¿sí? La gestión de cobro, los empleados, también son parte fundamental de este modelo de negocio, porque al final los servidores en la nube en materia de protección de datos también se consideran encargados del tratamiento, y con ellos también tendré que suscribir un contrato donde yo determine finalmente ellos qué pueden hacer con la información personal que eventualmente le voy a transmitir en virtud de la relación contractual. Gestión de cobro, por ejemplo, si yo tercerizo también esa gestión con un tercero, con un proveedor independiente. ¿Listo? Y los empleados, claramente, porque los empleados del productor o comercializador que intervienen en esta actividad también deben estar, digamos, involucrados en el tratamiento de datos, solo que sí, eso sí lo hacen directamente como si fuesen el comercializador o productor. En materia de protección de datos hay unos principios fundamentales que hay que tener en cuenta, pues no vamos a desarrollarlos en detalle, pero es importante que tengan una claridad por lo menos de sus generalidades, y es el principio de legalidad. Básicamente, el principio de legalidad significa que yo no puedo hacer con los datos que me hayan sido entregados por el consumidor a través del portal de comercio electrónico ninguna actividad que sea ilícita, primero. Segundo, que no haya sido expresamente autorizada por el titular. Básicamente esto significa que yo estoy legitimado para usar la información del titular siempre y cuando él me haya autorizado de manera previa, expresa e informada el uso de esa información. Si yo no tengo esa autorización, básicamente yo no estoy utilizando de manera, digamos, regular, de manera lícita, los datos de ese titular, y estoy exponiendo a que me impongan o me abran una investigación por infracción al régimen de protección de datos personales. El principio de finalidad básicamente consiste en que cuando yo obtenga la información del titular, en este caso el consumidor, al momento en que se ingrese a mi portal de comercio electrónico, yo tengo que informarle de manera clara para qué voy a utilizar sus datos personales. La autorización no puede ser un cheque en blanco, ¿sí? Yo debo ser transparente e informarle al titular que yo voy a hacer con sus datos A, B, C y D. Y si yo no le informo o que yo solo le digo A, B y termino utilizando los datos para X, Y, Z, al final también estoy cometiendo una infracción al régimen de protección de datos por desconocimiento del principio de finalidad. Otra situación importante es el principio de libertad. Significa que el titular, en este caso el consumidor, estará en su derecho de no permitir el uso de sus datos, por ejemplo, para fines de publicidad y marketing. Esto significa, en otras palabras, que yo como titular soy el que decido para qué autorizo el uso de mis datos personales. ¿Listo?
En principio, veracidad y calidad, acceso y circulación restringida están relacionados con que la información que yo almacene de los titulares debe estar actualizada, debe ser veraz, debe ser comprensible, básicamente para evitar, a partir de esa, digamos, de una información desactualizada y desconocer los derechos del titular. Por ejemplo, que yo no actualice los datos de contacto del titular al momento en que él me lo ha solicitado y al final el envío se lleve a cabo a una dirección que no corresponde porque él ya se había cambiado de domicilio. Si yo no tengo, digamos, la información actualizada, pues al final eso también puede implicar que yo esté desconociendo los derechos de ese titular. Acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. A la información personal que yo almacene en mis servidores de los clientes, de los consumidores, yo no puedo permitir que todo el mundo acceda. Yo tengo que establecer medidas de seguridad adecuadas para garantizar que esa información se conserve de manera adecuada, evitando, por ejemplo, que terceros no autorizados puedan acceder a la misma, ¿sí? Entonces, incluso al interior de la empresa, no cualquier persona puede acceder a la información de los clientes o consumidores. Solo realmente corresponde a quien tiene un rol en particular autorizado para poder ejercer o acceder a esa información. Y responsabilidad demostrada es el principio que permea todo el régimen de protección de datos, como se los mencionaba al principio, y básicamente consiste en que la empresa, como responsable del tratamiento, tiene que implementar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la privacidad y la protección de los datos de los consumidores, de los titulares, ¿sí? Teniendo en cuenta que si bien es cierto, la información es un activo muy importante para la operación del negocio, también es un derecho, ¿sí? También implica derechos de cara al consumidor que deben ser protegidos, deben ser garantizados. Aquí unos conceptos generales, porque digamos que en materia de protección de datos hay algunos hay algunos conceptos que son relevantes tener en cuenta. El primero es el dato. ¿Qué es un dato personal? Al parecer es, veamos, un concepto muy amplio, pero según lo que dice la ley es cualquier información que pueda asociarse a una persona natural identificada o identificable. O sea, esto puede ser cualquier información, un número, la voz, un dato biométrico, datos de contacto, datos financieros, información laboral, datos académicos. En la medida en que ese dato me permite a mí identificar a un titular, que siempre es una persona natural, ojo, el titular siempre es una persona natural, yo estoy hablando estoy frente a un dato personal. Y si estoy frente a un dato personal, naturalmente tengo que aplicar las disposiciones legales en materia de protección de datos personales. Ahorita expliquemos la diferencia entre responsable y encargado del tratamiento. Cuando explicábamos en el segundo slide de quienes intervenían en una relación de comercio electrónico, yo les mencionaba que habían terceros que básicamente apoyaban la gestión del proveedor a través de su portal de comercio electrónico. Por ejemplo, las pasarelas de pago. Por ejemplo, que los de servicios logísticos de envío, servicios postales y servicios logísticos de envío. Si de pronto yo tenía un call center, un proveedor de servicios de computación en la nube, si ese proveedor conoce la información personal, ese es considerado un encargado del tratamiento, ¿sí? Un encargado del tratamiento en Colombia es quien, en virtud de una relación contractual, puede conocer o acceder a la información por cuenta del responsable. ¿El responsable quién es? El responsable es el proveedor, ¿sí? La empresa de comercio electrónico, que básicamente es la que obtiene la autorización de los titulares. Es quien lleva a cabo el tratamiento de los datos, ¿sí? Por sí mismo, en asocio con terceros, de los titulares de la información, ¿sí? Aquí puede haber transferencia internacional o transferencia de datos. Cuando hay transferencia, que es diferente a transmisión, significa básicamente que la información yo la estoy entregando casi que sin tener un control sobre lo que hace ese tercero, sobre la información que le voy a entregar. Es como si yo estuviera vendiendo la información a otra empresa para que ellos la utilicen para fines propios, ¿sí?
No es muy raro que esto ocurra. Note que a veces a ustedes los llaman de distintas empresas que ustedes no saben cómo consiguieron sus datos personales. Esto ocurre porque en algún momento ustedes le dieron la información a una empresa con la cual seguramente tenían una relación contractual y esa empresa al momento de pedir su autorización incluyó dentro de las finalidades que sus datos podían ser compartidos con terceros para que ellos pudieran utilizarlos para fines propios. En el sector financiero, por ejemplo, se ve muchísimo que entre las entidades del grupo empresarial se puedan compartir información a título de transferencia. La transmisión, como se los mencionaba, sí implica que hay un control estricto entre el responsable y el encargado, de tal forma que si se extingue o se termina el contrato, por ejemplo, con el de servicios logísticos de envío, pues al final el de servicios logísticos tiene que devolver la información o destruirla según lo llegara a indicar el responsable del tratamiento. Regla general, en Colombia, para yo utilizar datos personales, tengo que estar legitimado y la manera de legitimarme es pedir la autorización. Y esta debe ser previa, o sea que antes de yo utilizar los datos ya tengo que haber pedido la autorización, debe ser expresa, yo no puedo partir del silencio como una autorización válida y debe ser informada. Yo le tengo que indicar al titular para qué voy a utilizar sus datos personales. Cuando trato datos de carácter sensible, como información relativa al estado de la salud, información de creencias religiosas, filiación política, la autorización debe partir de la negación. Significa que yo le debo informar al titular que él no está autorizado él no está obligado, perdón, a autorizar el uso de sus datos personales, sin embargo lo hace bajo unas finalidades específicas. Este punto que viene es muy importante porque a veces las empresas se equivocan mucho en el concepto de obtener la autorización. No solo basta con que yo pida esa autorización en la forma indicada anteriormente, sino que yo la tengo que conservar por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior. Les cuento el caso de algunos call centers o algunas empresas que han implementado como dinámica informar a través de su backbone de las llamadas que los datos personales serán tratados conforme a nuestra política de tratamiento de datos. Eso no significa que el titular haya autorizado, ¿sí? Y al final, si el titular autoriza a través de una llamada telefónica, pues esa llamada tendrá que ser grabada y almacenada, de tal forma que si la superintendencia me pide la autorización, pues yo tenga como demostrar que en efecto en su momento el titular autorizó. Entonces, en principio el silencio no es equivalente a actos inequívocos. Hay excepciones legales para no pedir la autorización que son muy puntuales y les recomiendo antes de tomar una decisión de no pedir la autorización, estar muy seguros de realmente si opera la excepción. Por ejemplo, cuando la información sea requerida por una autoridad pública administrativa en ejercicio de sus funciones, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en este contexto en el que estamos viviendo, en materia de COVID, una autoridad me pide información de mis trabajadores por temas de riesgo epidemiológico, pues al final la información yo se la tengo que entregar a una autoridad pública y que está cumpliendo una obligación legal, al final pues yo no tendría por qué pedir en principio la autorización para esos fines, ¿sí? Porque al final yo simplemente estoy cumpliendo una obligación legal. Cuando se tratan de datos de naturaleza pública, ¿sí? Datos de naturaleza pública son aquellos que se encuentran contenidos en documentos que ostentan esta misma naturaleza. Por ejemplo, la información que se encuentra en un certificado de existencia y representación legal es considerada dato público. La información que se encuentra en un RUT, ¿sí? O en el primer folio del registro civil de las personas, en un certificado de tradición. Esa información se considera pública, información relativa a la calidad de comerciante, ¿sí? A la calidad de servidor público, a su profesión. Esa información que en principio es información pública sobre la cual yo no requiero pedir la autorización para tratar los datos personales sin perjuicio del cumplimiento de los demás principios de los que hablábamos inicialmente. También los datos recolectados para fines históricos, estadísticos o científicos o casos de urgencia médica o sanitaria, ¿sí? Son excepciones legales al principio, al deber general de pedir la autorización del titular para tratar sus datos personales. ¿Sí? ¿Qué se espera en materia de comercio electrónico
en temas relativos a la protección de los datos personales. Lo que espera la superintendencia es que estas empresas implementen un programa integral de gestión de datos, donde se demuestre que hay un compromiso de la alta gerencia y además se asignen responsabilidades a alguien que se llama un oficial de protección de datos o un área o una persona encargada de atender las solicitudes que hagan los titulares respecto de sus datos personales, que yo implemente procedimientos operacionales internos, presente informes respecto al cumplimiento, haga un inventario de bases de datos con información personal, ¿sí? Implemente políticas internas efectivas, identifique riesgos asociados al tratamiento de datos, capacite a mi personal respecto de las implicaciones del régimen de protección de datos personales, que todos sepan qué implica utilizar información personal sin haber obtenido la autorización, de no tener medidas de seguridad adecuadas que pueda implicar exponer la seguridad de la información, entre otros. Protocolos de atención de incidentes de seguridad. ¿Qué pasa si mi página web, si mi comercio electrónico es atacado por un hacker? ¿Sí? Si me vulneran mis códigos de seguridad y acceden a la información de mis comerciantes, de mis consumidores, perdón. ¿Qué implica eso? ¿Qué debo hacer en esos casos? Entonces yo tengo que notificar, implementar controles claramente, pero si yo tengo un incidente de seguridad que comprometa datos personales, la superintendencia exige que yo le notifique dentro de los 15 días siguientes al momento en que tuvo lugar el incidente. Hay que establecer gestiones o gestionar adecuadamente la transmisión y transferencia de datos personales, como se los comentaba al principio. En la relación de comercio electrónico hay distintos terceros que también participan, que no necesariamente corresponden ni al proveedor o fabricante o al consumidor. Estamos hablando de el que presta el servicio del call center, el que presta servicio de alojamiento en la nube, el de servicios logísticos, etc. Y las comunicaciones externas, ¿sí? Mantener informados a todos mis grupos de interés respecto al cumplimiento del régimen de protección de datos personales, por ejemplo, a través de una política de privacidad y protección de datos que yo debo tener habilitada en el portal de comercio electrónico de la empresa, ¿sí? Noten ustedes que cada vez que ustedes ingresan o hacen alguna compra a través de un portal web de comercio electrónico, una empresa, ustedes abajo en el footer de la página web siempre van a encontrar términos y condiciones y política de privacidad o de tratamiento de datos, ¿sí? Son documentos indispensables tener implementados al momento de decidir pues, implementar o llevar a cabo su operación a través de un portal de comercio electrónico. Esta es la parte más ingrata en materia de protección de datos. ¿Qué pasa si yo no cumplo lo que exige la ley? ¿Cuál es el régimen sancionatorio en materia de protección de datos? Hay tres tipos: de responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Las multas en materia de protección de datos pueden ir hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿sí? Son multas realmente fuertes y que la superintendencia actualmente tiene muy en el radar a estas empresas que llevan a cabo su operación a través de comercio electrónico y no han implementado medidas adecuadas para proteger la información o para garantizar los derechos de los titulares. Suspensión de actividades hasta por 6 meses. Imagínense que la superintendencia le diga: usted no va a poder seguir operando su negocio de comercio electrónico hasta que me cumpla con estas condiciones y queda suspendida su actividad por 6 meses, ¿sí? Eso sería, para algunas empresas, prácticamente condenarlas a la quiebra, ¿sí? A su extinción. Y la peor de las sanciones, que hasta el momento no ha sido impuesta, es que simplemente si usted incurre en faltas sistemáticas por el uso de datos personales, pueden cerrarle de manera operativa la operación, de manera definitiva, perdón, la operación que implica el tratamiento de datos. Los titulares que se vean afectados por el uso de su información personal claramente podrían demandar al comercio electrónico por el uso inadecuado de su información personal. Y pues el peor de todos los escenarios claramente es que si se demuestra que hubo una intención de afectar al titular con el uso de esa información, ¿sí? Al final pues incluso se puede configurar un delito que se llama violación de datos personales, que es un delito informático y que incluso tiene sanciones de tipo penas de prisión, ¿sí?
Entonces, digamos que es para que tengamos en cuenta el panorama del régimen de sancionatorio en materia de protección de datos personales. Miren algunas sanciones para que tengan en cuenta hasta dónde va el tema. En lo que va al 2019, la sanción, la SIC impuso multas, más de 104 multas, por un valor aproximado de 9.000 millones de pesos. A Bancolombia, en responsabilidad de los administradores, se le impuso una sanción de 82.811 600 pesos, 82.811.600 pesos, por básicamente también requerir o no haber atendido en debida forma la solicitud de un titular respecto a sus datos personales, ¿sí? A Rappi también el año pasado los sancionaron por no atender en debida forma la solicitud de supresión de los datos personales de un titular. Miren, esta sanción fue de 298 millones de pesos, ¿sí? Casi 299 millones de pesos. Lo mismo, TravelLink, que tenía un sistema de referidos, también fue sancionado. Entonces, miren el tema de cuando yo no tengo la autorización del titular, claramente el riesgo es muy alto de que me puedan sancionar, porque lo único que va a validar la superintendencia es si yo obtuve o no obtuve la autorización previa del titular. Si yo no tengo medidas de seguridad y acceso y circulación restringida, la superintendencia también me puede sancionar. Es el caso de Facebook y Uber, o la sanción más importante que hay a la fecha en materia de protección de datos, que fue de 1.050 millones de pesos a Colmédica Medicina Prepagada. Si yo no le informo al titular para qué voy a utilizar sus datos, este es el caso de Contacto Solutions Limitada, donde se le impuso una sanción de casi 265 millones de pesos, ¿sí? Y algunas órdenes administrativas de obtener en debida forma la autorización del titular, informándole claramente los derechos que le asisten y las finalidades del tratamiento. Entre otras, a Bancolombia, Banco Falabella, por ejemplo, Linio, han sido empresas sancionadas por infracciones al régimen de protección de datos personales. ¿Cuáles son las barreras del comercio electrónico en Colombia? Que es importante tener en cuenta de cara al consumidor, ¿sí? Aquí ya pasándonos un poco de protección de datos a protección del consumidor en estricto sentido. Hay barreras socioculturales, ¿sí? Hay sectores muy tradicionales que prefieren, donde están muy marcadas las preferencias de los consumidores, actos criminales y fraudulentos, ¿sí? Entonces, yo tengo que conocer al consumidor y entender realmente cuál es mi target, a quién le estoy ofreciendo. Entender, por ejemplo, que hoy en día, si mi target son los millennials, por ejemplo, ellos van a preferir acceder o comprar todo a través de comercio electrónico, ¿sí? En la medida en que yo no tenga que desplazarme a un centro comercial o a una tienda física y lo pueda comprar por internet, el millennial va a preferir comprar todo por internet, ¿sí? Pero también es importante un componente de educación, entender que los riesgos que se corren a través de portales de comercio electrónico, por ejemplo, al momento de hacer pagos, es que eventualmente, si yo no tengo medidas de seguridad adecuadas, puedan generar una suplantación de identidad y afectar, por ejemplo, el medio de pago con el que se vaya a adquirir el producto o servicio, que esos son casos casi que del día a día en materia de comercio electrónico. Otras barreras son las barreras cognitivas. Hay una brecha digital, ¿sí? Lo que se ha evidenciado es que hay poca presencia en pequeñas y medianas empresas en la red. Y esto claramente es una tendencia que ahorita con la situación del COVID va a tener que cambiar. Va a tener que haber una transformación digital que implica que las empresas se reinventen en ese sentido, que entiendan que también pueden vender o que también pueden llevar su operación a través de un comercio electrónico, siempre y cuando claramente cumplan con la reglamentación y las normas que establece en materia de comercio electrónico, por ejemplo, en temas de protección de datos o derecho del consumidor. También hay barreras económicas y tecnológicas, problemas con la conectividad, falta de infraestructura. No en todas partes en Colombia claramente hay acceso a esta tecnología, no en todas partes hay realmente una red estable de Internet que permita que todas las personas puedan acceder a los productos o servicios que yo estoy ofreciendo en mi plataforma de comercio electrónico.
También hay unas barreras regulatorias, normas que no corresponden al entorno digital, a veces restringen la actividad económica, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que hay ciertos sectores que están muy regulados y que a veces no promueven que mi actividad se pueda llevar a cabo a través de este entorno digital. Entonces, por ejemplo, si yo estoy vendiendo artículos o bienes de primera necesidad o consumos, pues yo tendré que tener en cuenta unos temas regulatorios, por ejemplo, en materia de registro sanitario INVIMA, si yo soy el productor, por ejemplo. Entonces son temas que yo voy a tener que tener en cuenta al momento de ofrecer estos productos por mi comercio electrónico. Como se los mencionaba al principio, las empresas que deciden migrar hacia una plataforma de comercio electrónico y que su negocio realmente esté alineado con estas tendencias de transformación digital, debe tener en cuenta que el consumidor, al final, es la pieza más importante de la relación de consumo. Y lo que pretende la ley es restablecer la igualdad al consumidor frente a un proveedor o un fabricante que tiene más información respecto al servicio o producto que está ofreciendo y que además pues debe garantizar que su producto no es defectuoso o que no va a generar un perjuicio al consumidor, ¿sí? ¿Qué ordena la Constitución, por ejemplo, en materia de protección a favor del consumidor? Básicamente lo que se pretende es restablecer la igualdad frente a los productores y distribuidores, dada la simetría real que hay en esta relación, ¿sí? Se parte del hecho de que como no estamos iguales en una igualdad de condiciones, pues yo tengo que proteger a la parte débil de esta relación contractual. La regulación del derecho de consumo, ¿sí? Más allá de lo que establece o lo que han precisado la Corte Constitucional sobre la relación de consumo, es importante tener en cuenta que los consumidores, ¿sí? Al final, a quien ustedes le van a vender este producto a través de una plataforma de comercio electrónico, tienen unos derechos que es importante tener en cuenta y respetarlos de manera adecuada. Primero, que los productos sean de calidad, o que correspondan al producto que yo le estoy ofreciendo. Entonces, por ejemplo, esto es muy importante tener en cuenta que la información que yo le doy a este consumidor debe ser veraz, debe ser oportuna, ¿sí? No puede distorsionar la realidad, ¿sí? Porque si yo distorsiono la realidad a través de información, si yo digo que mi producto es tiene ciertas condiciones y al final el consumidor se da cuenta que no las tiene, pues yo estoy incurriendo en prácticas de publicidad engañosa, ¿sí? Estoy siendo desleal un poco con el consumidor. Entonces es muy importante tener claro que la información debe ser completa, la que yo le dé al consumidor. El consumidor tiene derecho a recibir protección contra publicidad engañosa, se los mencionaba. El consumidor tiene derecho a reclamar porque el producto no le llegó en tiempo, porque no le llegó el producto que era, porque el producto llegó con ciertos temas defectuosos, y derecho a la protección contractual y derecho a la igualdad, ¿sí? Yo les mencionaba al principio que en materia de comercio electrónico uno debe tener en cuenta un documento que se llama los términos y condiciones. Esas son las reglas de juego, pero las reglas de juego debe tener en cuenta que hay una ley que protege al consumidor y yo no puedo incluir en esas reglas de juego cláusulas abusivas o cláusulas que desconozcan esa ley o que desconozcan los derechos del consumidor, ¿sí? Por ejemplo, cláusulas que se liberen de responsabilidad. Si yo obtengo un término que son 5 días para la entrega del producto y pongo una cláusula que dice, sin perjuicio de lo anterior, si el producto llega por fuera del término, la empresa se libera de cualquier tipo de responsabilidad. O no es responsabilidad de la empresa que el producto llegue con algún defecto en su, no sé, algún tema que no haya sido contemplado inicialmente en la información del producto. Esas son cláusulas que claramente se consideran ineficaces de pleno derecho. Significa que yo, por más que las haya escrito en los términos y condiciones, pues no se pueden aplicar, no son exigibles, porque están desconociendo los derechos del consumidor y la ley
que los protegen. Tengo que tener en cuenta también otro tema que es la garantía legal de los productos, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que por los daños causados que yo le genere a los consumidores, pues tendré que generar una especie de indemnización, reparar los daños que se causen por la relación o por el producto o servicio que yo le estoy ofreciendo a ese consumidor. También se generan daños, por ejemplo, cuando yo hago publicidad engañosa, ¿sí? Si yo no estoy siendo claro, si yo no estoy diciendo la verdad al consumidor respecto a mis productos o servicios, él está en todo su derecho de hacer el reclamo directo y después acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Delegatura de Protección al Consumidor, para que básicamente abra una investigación o sancione a la empresa infractora. Entonces, en la relación de consumo que ya los mencionábamos cuando el consumidor, identifiquemos una relación de consumo. Primero hay un proveedor, un fabricante que vende o que ofrece productos y servicios. Pero la relación de consumo está dada porque el consumidor busca satisfacer una necesidad personal. O sea que si el consumidor lo que está haciendo, o si el tercero que está adquiriendo los productos o servicios no busca satisfacer una necesidad personal, sino simplemente incluirla como parte de su actividad económica, al final ahí no hay una relación de consumo y en ese orden de ideas no se aplica el Estatuto del Consumidor. Todo esto para indicarles que esta relación de consumo en materia de comercio electrónico está dada por el intercambio de mensajes de datos entre proveedores y los consumidores para la comercialización de productos y servicios. Además, este es un medio idóneo para llevar a cabo ventas a distancia. Es un medio que ha demostrado estar a prueba de crisis, ¿sí? Miren que la economía actualmente se ha visto afectada por la situación que estamos viviendo, por la pandemia del COVID, por la crisis sanitaria. Sin embargo, se han visto las cifras que el comercio electrónico no se ha visto afectado, incluso ha aumentado la dinámica y las ventas por este medio. Entonces, es importante tener en cuenta que, en efecto, es una posibilidad que abre muchas más alternativas para los emprendedores, los empresarios, sin perder de vista que esto implica unas obligaciones y unos temas que ya hemos mencionado en esta presentación. Entonces, hay unas obligaciones y deberes generales de todos los empresarios, de los emprendedores que deciden incursionar en comercio electrónico. Hay obligaciones y deberes propios de las ventas a distancia. Ya vamos a hablar de cuáles son esos obligaciones y deberes propios. Seguramente ustedes los deben tener por ahí en el radar. Estamos hablando del derecho de retracto o la reversión de pagos, y también hay unas obligaciones y deberes propios del comercio electrónico, ¿sí? Como temas de poner a disposición, se los mencionaba, los términos y condiciones, una política de garantías y devoluciones, el tema de ser claros respecto de los precios, que deben estar en pesos colombianos, que toda la información debe estar en español, porque algunos comercios electrónicos creen que como ofrecen también a otros países, entonces yo lo voy a dejar en inglés. No. Si el establecimiento de comercio electrónico opera en Colombia, todo está redactado en español, por ejemplo. Que el PMU, el precio por unidad medida, tiene que especificar el valor unitario, entre otras. Miren que hay muchísimas cargas regulatorias que se imponen al comercio electrónico. Hay obligaciones específicas en materia de información, mecanismos de soporte de la transacción efectuada, ¿sí? Mecanismos de atención de peticiones, quejas y reclamos, periodos de entrega y enlace a las autoridades, ¿sí? Nótese que en la mayoría de los comercios electrónicos hay un enlace, una referencia directa a la página de la superintendencia por si el consumidor decide efectuar alguna queja por el desconocimiento de sus derechos. Entonces, por ejemplo, imagínense, hay una obligación en que yo genere un hipervínculo en mi página web, en mi comercio electrónico, respecto a la página de la superintendencia para que el titular pueda ejercer sus derechos.
Hay unos periodos de entrega que son legales, otros que pueden establecerse de manera contractual. Yo tengo que habilitar un mecanismo de peticiones, quejas y reclamos para atender cualquier solicitud de los titulares respecto de los bienes y servicios o los mecanismos de soporte en la transacción. O sea, todo esto debe estar documentado al final y se debe generar una trazabilidad de toda la operación y la transacción que se llevó a cabo para atender solicitudes de los titulares o atender algún requerimiento de la autoridad administrativa, que en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay provisiones muy especiales en materia de protección de niños, niñas y adolescentes en el comercio electrónico, ¿sí? Hay una norma específica, una cartilla, una guía que ha publicado la Superintendencia, donde establece unas cargas adicionales para los proveedores cuando el destinatario de la publicidad son niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, y hay una diferencia sustancial, unas provisiones especiales de aquellos que son considerados portales de contacto y los que son considerados comercios electrónicos. ¿Cuál es la diferencia? El portal de contacto es simplemente una plataforma web, se llama un marketplace, un e-marketplace, que lo que hace es poner en contacto a un proveedor con un consumidor final, ¿sí? Es un intermediario. Ese portal de contacto en Colombia no se considera un proveedor. Un portal de contacto puede ser, por ejemplo, lo que hace Mercado Libre. Mercado Libre pone en contacto a un consumidor con el proveedor que ofrece el servicio que ese consumidor está buscando, ¿sí? Hay unas normas específicas para los portales de contacto que naturalmente debe garantizar y respecto también de los proveedores que a través de su portal ofrecen los servicios. Y el comercio electrónico en estricto sentido ya es el que a través de esta plataforma se genera, vende, ¿sí? O ofrece sus servicios a terceros consumidores. ¿Listo? Hay medidas cautelares que se imponen por desconocimiento de estas normas, por ejemplo, el bloqueo de una página web o la imposición de ciertas cargas adicionales sobre la información que yo estoy dando. Entonces es importante tener en cuenta que hay muchísimos temas, hay muchos aspectos que yo debo tener en cuenta al momento de ofrecer servicios a través de un portal web de comercio electrónico. Hablemos del derecho de retracto. ¿Qué es el derecho de retracto? ¿Cómo opera este derecho? Porque no en todas las circunstancias opera. Ojo, el derecho de retracto tiene unas condiciones en particular que deben ser tenidas en cuenta al momento de el ejercicio de lo que esto implica. Dice el artículo 47 que los contratos para la venta de bienes y prestaciones de servicios mediante ventas que utilicen métodos no tradicionales o a distancia, ojo, métodos no tradicionales o a distancia, estamos hablando de, por ejemplo, la venta a través de un portal web, de un comercio electrónico. Es una venta a distancia y no es un método no tradicional, que por su naturaleza no se consumen o se ejecutan antes de 5 días, ¿sí? Entonces pensamos que dentro de esos 5 días el consumidor podrá decir, mire, yo me retracto de la compra que hice, incluso simplemente manifestando estar en ejercicio de un derecho. No puede decir es que el producto no era el que yo estaba necesitando, porque el producto tenía ciertos defectos, pero lo importante es que ese derecho se ejerza dentro de los 5 días siguientes al momento de haber efectuado la compra en el portal web. Incluye el derecho de retracto para el consumidor, de lo cual se derivan las siguientes obligaciones. Si se resuelve el contrato, ¿sí? Cuando yo hablo de resolver el contrato es que básicamente se deshace, ¿sí? Ya se extingue el vínculo contractual cuando yo ejerzo el derecho de retracto, se debe reintegrar el dinero pagado al consumidor. Eso es lo primero que debe hacer el proveedor del comercio electrónico. El consumidor deberá devolver el producto por los mismos medios y condiciones en que los recibió, ¿sí? Hay una obligación de parte y parte. El proveedor debe devolver el dinero, pero el consumidor a su vez debe devolver el producto en las mismas condiciones en que lo recibió. Si el producto fue, digamos, alterado por culpa del consumidor, el comercio perfectamente puede decidir no devolver el dinero porque estas no fueron las condiciones en las que fue entregado el producto.
La devolución del dinero al consumidor no podrá exceder de 30 días calendario del momento en que se ejerció el derecho. Esto sí que ha generado un problema para algunas empresas que por su estructura no pueden realmente cumplir esos tiempos. Pensemos, por ejemplo, en los comercios electrónicos de aerolíneas. Las aerolíneas, a veces los titulares también pueden ejercer el derecho de retracto dentro de los 5 días, como lo mencionaron los consumidores, como lo mencionaba al principio de esta presentación. Sin embargo, pues al final las aerolíneas no pueden, digamos, logísticamente cumplir estos términos, y eso ha generado distintas oportunidades que los sancionen, ¿sí?, por no cumplir los tiempos establecidos en la ley. Reversión del pago. Esta es una previsión, un tema que ha generado muchísimas controversias recientemente, en particular sobre la venta de productos por métodos no tradicionales o a distancia, porque cuando las ventas se realizan a través de mecanismos de comercio electrónico, si se demuestra que, básicamente, por eso yo les hablaba de implementar medidas de seguridad en su portal de comercio electrónico, hubo fraude y se realizó con una tarjeta de crédito o débito, el titular lo manifiesta, la empresa debe reversar el pago, ¿sí? Sí, es básicamente garantizar los derechos de ese consumidor en la medida en que él no adquirió el producto o servicio o no lo solicitó, sino que simplemente le suplantaron su identidad, fue víctima de fraude y a través de su tarjeta de crédito o débito pues hizo esta transacción, ¿sí? Esto claramente está siendo articulado también a través de las entidades financieras de las cuales son las tarjetas de crédito, porque al final ellas también deben implementar medidas de seguridad para evitar precisamente que cuando hay suplantación de identidad se pueda hacer compras a través de estos medios. Hay un chequeo previo al momento de hacer la transacción, incluso pues lo llaman normalmente y le dicen, por favor indíqueme si usted está haciendo una transacción en este momento en el portal de comercio electrónico de tal empresa. Entonces, antes de dar la aprobación, lo que hace el banco es hacer todas estas validaciones previas precisamente para prevenir cualquier fraude. Para que esta reversión proceda, el consumidor debe solicitar en los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que conoció la operación fraudulenta queja ante el proveedor y devolver el producto cuando esto sea procedente, ¿sí? Significa que puede pasar también que en efecto estaba haciendo una transacción, pero le debitaron más plata, o a partir de allí le generaron otros cobros que él no había autorizado inicialmente. El consumidor está en todo su derecho, porque estamos dentro del mismo término, de devolver el producto para que le haga la devolución total del dinero. Y en caso de obligaciones de cumplimiento periódico, o como denomina la ley de tracto sucesivo, también existe el derecho para realizar pagos siempre que se haya realizado a través de un débito automático autorizado por el consumidor, ¿sí? Si yo, por ejemplo, pensemos en temas como Spotify, iTunes Music, Netflix, donde son pagos recurrentes, si yo cancelé el servicio o me cambié un operador y me seguían haciendo los débitos automáticos, pues yo perfectamente puedo elevar la queja para que me hagan la reversión de los pagos efectuados después de haber sido cancelado el servicio. Esto es básicamente lo que contempla la reversión del pago de la ley de protección al consumidor. Ahorita pasemos al tema de propiedad intelectual, ¿sí? ¿Por qué es importante que ustedes, que de pronto aprovechando la opción que les da la Cámara de Comercio de la vitrina empresarial para crear su comercio electrónico a través de esta plataforma, porque es importante también tener en cuenta otros aspectos legales para la creación de su portal de comercio electrónico? Entonces, hay un tema en materia de propiedad intelectual que básicamente implica toda la creación del talento humano, que está dividida en dos. En Colombia tenemos dos, y en general tiene dos ramas: la propiedad industrial y los derechos de autor. En la propiedad industrial encontramos, por ejemplo, los signos distintivos. En los signos distintivos están las marcas, los lemas comerciales, las enseñas comerciales, que básicamente van a identificar
productos o servicios, el establecimiento de comercio, o una frase que genera mayor recordación de la marca, como es el lema comercial o el eslogan. Eso es una propiedad industrial, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente estas creaciones están enfocadas o tienen una aplicación industrial o de servicios. Esa es la diferencia con el derecho de autor. En materia de propiedad industrial opera el principio de el registro atributivo del derecho. ¿Qué significa? Que yo puedo crear un logo muy bonito para identificar los bienes o productos o servicios que yo estoy ofreciendo. Pero si esa marca yo no la he registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, al final un tercero puede llegar y a registrar esa marca y pelearme porque yo simplemente no la tengo registrada. Entonces yo no me puedo predicar dueño o no me puedo reputar dueño de una marca, por ejemplo, si antes no la he registrado y la superintendencia no me ha dado el registro de esa marca. ¿Por qué es importante eso? Porque eso puede generar confusión en el mercado. Si yo estoy generando actos de competencia desleal, si yo estoy buscando parecerme a la competencia y creo una marca similar para generar confusión, pues claramente la superintendencia me va a decir, yo esa marca no se la voy a dar porque se parece a tal otra, porque va a generar confusión en el mercado respecto a los servicios que está ofreciendo su competencia, por ejemplo. Entonces, es importante tener en cuenta que estos temas que están bajo la rama de propiedad industrial se pueden proteger en Colombia a través del registro respectivo en la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué más se puede registrar? Patentes, ¿sí? Una patente es una creación que cumple unos requisitos que establece la norma, y es que esa creación tenga una aplicación industrial, tenga un nivel inventivo y no esté comprendido en el estado de la técnica. Para que me concedan a mí una patente es que básicamente me estoy inventando algo que nadie más se ha inventado. Esa es una patente como nueva creación, pero también hay patentes o modelos de utilidad, ¿sí? Los modelos de utilidad es que yo hago una mejora técnica, algo que ya existía, a una patente ya existente, y esa mejora técnica me permite realmente ofrecer otros servicios a través de esa mejora técnica o darle nuevas funciones a esa patente. Eso también se protege a través pero como modelo de utilidad. Hay secretos industriales, por ejemplo, está el típico caso de la receta de la Coca-Cola. La receta de la Coca-Cola no está registrada en ninguna parte. Simplemente ese es un secreto industrial. Las empresas establecen procedimientos específicos para no divulgar la información y mecanismos de confidencialidad muy estrictos. Por ejemplo, se entiende que la fórmula de la Coca-Cola solo 3 personas en el mundo la conocen. Entre ellas no se conocen, ¿sí? Entre sí no se conocen, y además esas personas no pueden viajar nunca en el mismo avión. Entonces, estas son medidas que se tienen en cuenta, por ejemplo, para proteger la información de mi actividad económica, un secreto industrial. Y hay diseños industriales también que se protegen por la vía de propiedad industrial, que básicamente ya es apuntándole a un tema estético de un producto, ¿sí? Que yo diseño una nueva silla mucho más versátil, con un nuevo diseño, entre otras. Esta también se puede proteger a través de la vertiente de diseños industriales, ¿sí? Esas son como, en estricto sentido, los puntos que están comprendidos dentro de la propiedad industrial, ¿sí? Que todos operan bajo el principio del registro atributivo del derecho. Si yo no tengo el registro, yo no me puedo reputar dueño sobre algo que he creado o me he inventado, pero que todavía no me han dado el registro. Los derechos de autor, que están en el otro extremo, operan bajo el principio inverso. Aquí el derecho se adquiere con la creación de la obra literaria o de la creación intelectual. Aquí predomina el intelecto a la aplicación industrial. En derechos de autor, eso es lo que predomina. Dentro del derecho de autor, por ejemplo, están las obras artísticas, están las obras literarias, está el software, está una producción musical,
todo es lo que básicamente se protege a través de derechos de autor, que a su vez tienen dos tipos de derechos, los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los patrimoniales son los que me van a permitir a mí lucrarme de esos tipos de derechos, o sea, recibir, por ejemplo, regalías de un libro que yo escribí, o recibir regalías de una canción que yo compuse y que un tercero la está interpretando. Entonces, así es como realmente se generan derechos de mis creaciones intelectuales. Aquí se generan algo que se llaman regalías por el uso o por las licencias que yo esté dando respecto de los derechos de autor. Y los derechos morales, básicamente, es que se respete en todo momento. Estos son imprescriptibles, son inimaginables. Yo no puedo ceder los derechos de autor. Siempre yo tendré que decir que el autor de una obra es tal persona. Así esa persona no reciba un peso por esa obra, siempre tendrá derecho a que se reconozca la paternidad sobre la creación de la obra, ¿sí? Es básicamente, esos son los dos derechos que se derivan de los derechos de autor. ¿Y qué es la propiedad industrial? Hablemos de la primera rama, que es la que en principio podría ser más interesante para los empresarios que decidan migrar su operación a través de comercio electrónico. Entonces ya hablábamos de los signos distintivos, que los signos distintivos son marcas, por ejemplo, lemas comerciales, enseñas y nombres comerciales y denominaciones de origen. Es, por ejemplo, cómo yo protejo o cómo yo registro una marca que va a identificar mis productos o servicios, o que también va a identificar el establecimiento de comercio electrónico. Es perfectamente válido que utilice yo una marca que me va a identificar ambas cosas, al producto y servicio y al establecimiento de comercio. Que yo pretenda registrar lemas comerciales o genere el lema comercial para mi marca. El lema comercial, por ejemplo, su dinero puede estar en el lugar equivocado. No dije la marca, pero ya todos ustedes saben de qué marca estoy hablando. Le estamos poniendo el alma, ¿sí? Entre otras. Son lemas comerciales que generan recordación de la marca y que no necesariamente yo lo tengo que asociar a esa marca para que uno normalmente los identifique. Es básicamente reforzar la recordación. Las enseñas y nombres comerciales básicamente identifican al establecimiento de comercio, ¿sí? Pero como se los mencionaba, también puede identificar al producto o servicio. Pensemos en la M de McDonald's. La M de McDonald's está claramente identificada para los productos que se venden en McDonald's. Pero si uno va pasando en su carro o por la calle y ve la M de McDonald's en un edificio, uno sabe que ahí hay un restaurante de McDonald's y ese es el establecimiento de comercio. Entonces miren, como una marca, en un determinado caso también puede servir como una enseña comercial porque identifica el establecimiento de comercio. Como se los mencionaba, en las nuevas creaciones están las patentes de invención, están las patentes de utilidad y los diseños industriales. Hay secretos empresariales, que básicamente es la información que yo decido proteger y no divulgar, precisamente porque son más los beneficios económicos que me reporta el hecho de no divulgarla, sino de proteger la información adecuadamente, para evitar precisamente algún tipo de apropiación por parte de terceros. Porque el registro por ejemplo, de una patente tiene un tiempo de caducidad vencido, después del cual, un tiempo de vigencia, vencido el cual yo ya pierdo ese derecho y eso pasa a utilidad pública. Entonces es importante tener en cuenta como la estrategia que yo voy a decidir implementar respecto de nuevas creaciones. Y este es un tema que tal vez no les impacte mucho a ustedes, pero a través de otros mecanismos de protección también se pueden registrar especies vegetales, como el germoplasma de algunas empresas que se dedican a esto. Por ejemplo, en el Valle del Cauca está el CIAT, donde se protegen todas estas variedades vegetales y la obtención de estas especies vegetales. Y también se puede generar a través, por ejemplo, como se los mencionaba, competencia desleal. Cuando yo genero confusión en el mercado porque registro de pronto una marca o porque estoy generando, comparando información con la de mi competencia y dando información inexacta o que no corresponde con la realidad,
al final eso se genera una situación de competencia desleal, pero no de cara al consumidor, sino de cara a la otra empresa, ¿sí? De cara al otro, a mi competencia, por ejemplo. Entonces se va a generar ahí un conflicto entre partes, entre consumidores o proveedores, que al final, pues también lo que pretende la superintendencia en estos casos es proteger al consumidor final. Yo tengo que garantizar que el consumidor esté recibiendo información que corresponda con la realidad y que en el mercado no se confunda o distorsione su voluntad al momento de decidir por uno u otro producto o servicio. Bueno, esto es básicamente todo lo que, digamos, en términos generales quería comentarles hoy. Quisiera pues como abrir el espacio también, voy ya 10 minutos pasados por el tiempo que nos habíamos acordado, abrir el espacio para que ustedes hagan las preguntas sobre cualquier tema que no haya quedado claro, sobre el cual tengan inquietudes puntuales. Muchas gracias, Iván. Tenemos la primera pregunta, pues, varias preguntas muy interesantes. Entre ellas nos pregunta Miguel Ángel Pérez: si mis transacciones no son en títulos valores, sino en criptomonedas, y hago transacciones en plataformas tipo blockchain, ¿qué regulación me rige? Ok, bueno, es una pregunta muy interesante. Blockchain en Colombia como tal no está regulado. Digamos que en materia de fintech hay sandboxes o areneros regulatorios que pretenden regular a ciertas actividades de cara al consumidor final, por ejemplo, cuando tiene un componente financiero o crediticio, ¿sí? Pero las plataformas de blockchain y Bitcoin, por ejemplo, cuando yo lo hago a través de criptomonedas, las transacciones, pues al final eso no implica que por el hecho de que la transacción se lleve a cabo por este medio, yo pueda desconocer los derechos del consumidor. El hecho de que no esté regulado el uso de este tipo de monedas o criptomonedas diferentes a la habitual, o que se haga a través de una plataforma de blockchain, ¿sí? O con tecnología blockchain, no sé si a través de codificación Ethereum o cualquier otra modalidad. Eso no implica que yo pueda desconocer los derechos de los consumidores a los cuales yo le estoy ofreciendo ese producto o servicio. Entonces, es importante tener en cuenta que no hay una suspensión de los derechos de los consumidores. Sigue aplicando, está plenamente vigente el Estatuto del Consumidor y la Ley de Protección de Datos Personales. No hay digamos como tal, unas condiciones u obligaciones especiales cuando las transacciones se llevan a cabo a través de estos nuevos o estas tecnologías disruptivas. Como les digo, son todavía muy inmaduras, por así decirlo, en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, eso sin perder de vista que los derechos de los consumidores en cualquier caso tienen que garantizarse independientemente de la plataforma y la tecnología que yo esté utilizando y el mecanismo de pago. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Si no se puede permitir el acceso ilimitado a la información del consumidor, ¿por qué se pueden comprar bases de datos? Ok. Es importante tener en cuenta que hay bases de datos que se pueden comprar de manera legítima. Por ejemplo, hay un servicio que ofrecen las cámaras de comercio de vender cierta información que se encuentra alojada en el registro mercantil, ¿sí? La información del registro mercantil es información pública. ¿Por qué? Porque es información que está asociada a la calidad de comerciante de las personas, ¿sí? Si estamos hablando de personas naturales que tienen la condición de comerciantes, la información que se encuentra en el registro mercantil es información pública. Entonces, ese tipo de base de datos es legal y legítimo que se pueda vender. Pero hay otro tipo de bases de datos que en el mercado sé que hay empresas que de manera irregular las venden, que básicamente me generan a mí más que un beneficio, un dolor de cabeza. Si yo compro una base de datos con información personal que el titular previamente no ha autorizado que su información pueda ser transferida o vendida a terceros, pues al final esa base de datos a mí no me va a servir para nada. Es más, me va a generar más problemas que beneficios, porque me pueden abrir una investigación por el uso de información irregular.
yo no estoy legitimado por el solo hecho de haber comprado una base de datos. Lo primero que yo tengo que preguntarle a esa persona que me va a vender una base de datos es que me demuestre que obtuvo las autorizaciones, de que el titular incluso autorizó a que su información pudiera ser vendida a terceros. Si eso no fue previamente validado, estoy asumiendo un riesgo muy alto. Entonces hay que tener en cuenta realmente frente a qué situación estoy. Si una base de datos que me vende una entidad privada que presta funciones públicas, como son las cámaras de comercio a través del registro mercantil, cuya información, digamos, es considerada pública por estar alojada acá, o una empresa que de manera irregular adquiere cierta información, construye una base de datos y la quiere vender en el mercado, que genera básicamente cualquier cantidad de infracciones al régimen de protección de datos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿El consentimiento para el tratamiento de datos lo puede redactar una persona natural o puede hacerse bajo algún documento elaborado por un abogado? No hay una, digamos que no hay una obligación legal de que quien redacte el consentimiento tiene que ser un abogado. Yo lo que debo tener en cuenta al momento de redactarlo claramente es las previsiones o las reglas que establece la Ley 1581 de 2012 en materia de protección de datos. En particular, tener en cuenta lo que dice el artículo 12 de esa ley, que establece que cuando yo obtenga la información del titular, ¿qué es lo mínimo que yo le debo informar? Yo le tengo que informar quién es el responsable del tratamiento, o sea, cuál es la empresa que está obteniendo sus datos personales, ¿sí? ¿Cuáles son la información, digamos, las finalidades y las formas del tratamiento? ¿Para qué voy a utilizar sus datos personales? ¿Sí? ¿Cuáles son los derechos que le asisten al titular en calidad de tal? ¿Sí? El derecho de acceso, el derecho de consulta, el derecho de rectificación, oposición, cancelación, supresión o prueba de autorización, se los tengo que informar al momento de obtener la autorización. Tengo que mostrarle o indicarle cuáles son los canales de contacto para que él como titular pueda ejercer los derechos de habeas data que le asisten en calidad de titular. ¿Sí? Básicamente, esas son como los requisitos mínimos que yo debo tener en cuenta o que yo le debo informar al titular al momento de obtener su autorización. Y lo más importante, esa autorización yo la debo conservar, porque es lo que me va a permitir a mí, frente a un eventual requerimiento de la superintendencia, obtener la autorización. Sí, perdón, validar que en efecto obtuve la autorización. Si la superintendencia no ve eso, es como si usted nunca hubiera pedido la autorización. Perfecto, mil gracias. Tenemos otra pregunta del señor Álvaro Sepúlveda. Si una empresa obtiene mis datos sin autorización o los utiliza sin estar autorizado, pues llámese transferencia a terceros o finalidad diferente, ¿cómo se cuantifica la indemnización de este perjuicio? La cuantificación está, no hay una tarifa legal, o sea, yo puedo básicamente demostrar que el uso de mis datos personales me ha generado perjuicios económicos o que básicamente se ha afectado mi honra, pero en materia de probatoria no hay una tarifa legal. Significa que yo puedo acreditar a través de cualquier mecanismo que eso me genera unos perjuicios de índole económica. No es sencillo, no conozco en Colombia el primer caso donde se haya tasado los perjuicios ocasionados por el uso inadecuado de información personal. Sin embargo, cuando hay lugar a una sanción que es diferente a la indemnización de perjuicios, si la sanción es muy alta, significa que la infracción es importante. Y ese seguramente será un criterio que tendrá en cuenta el juez al momento de tasar o cuantificar los perjuicios ocasionados. Por ejemplo, en el caso de Colmédica Medicina Prepagada, donde por el error de un ingeniero en su portal web se quedaron descubiertas sin protección 30 historias clínicas, donde la gente que simplemente googleaba el nombre de una persona, de esas personas pues, que quedaron involucradas y podían acceder a su historia clínica completa. A pesar de que no es un perjuicio fácilmente cuantificable, yo sí puedo decir, miren, la información de salud, de mi salud, es una información sensible. La historia clínica es un documento sometido a especial reserva. Y en ese orden de ideas, es importante que usted al momento de tasar los perjuicios, señor juez, tenga en cuenta que esta información finalmente no debió haberse divulgado. Entonces,
son distintos. Es la sana crítica, la lógica y la sana crítica serán los criterios que tenga el juez al momento de determinar o cuantificar esos perjuicios. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Las plataformas de e-commerce que permiten crear páginas y que se encargan de todo el hosting son consideradas como un almacenamiento seguro o qué medidas adicionales debemos tomar? Digamos que es una pregunta muy interesante. Yo les recomiendo no per se que esas empresas que prestan los servicios de hosting son consideradas almacenamientos seguros. Entonces, antes de entrar o llevar a cabo un contrato con una empresa que les preste servicios de cloud computing o de servicios en la nube de software as a service, platform as a service o infrastructure as a service, IaaS, PaaS o SaaS, ustedes validen realmente la idoneidad de la empresa. Miren sus documentos legales, pídanle cuáles son las medidas de seguridad que ellos tienen implementados para almacenar esa información en la nube, ¿sí? Verifiquen que no haya tenido incidentes de seguridad que haya comprometido la información de terceros, de titulares, ¿sí? Básicamente es hacer un due diligence antes de entrar o de contratar a un tercero para que almacene o gestione la información personal que usted le va a entregar en virtud de un contrato. Entonces, es básicamente también una tarea propia del empresario, hacer una gestión de averiguación preliminar antes de contratar a un tercero para que gestione la información o alojamiento de hosting o de página web. Entonces, es muy importante que hagamos como esa investigación preliminar antes de tomar los servicios de estos proveedores. Correcto. Tenemos una pregunta de Eric. Si manejo una página de captura para tomar sus datos, ¿debo colocar allí una casilla donde el suscriptor acepte la política de tratamiento de datos? Es correcto. No solo que la acepte, porque es que a veces el solo hecho de aceptar la política de tratamiento de datos no le dice mucho al titular. Entonces, mi recomendación en esos casos es que ese checkbox o esa casilla que se debe marcar y no estar premarcada, que se debe marcar, le informe al titular lo siguiente: autorizo el tratamiento de mis datos personales, o autorizo de manera previa, expresa e informada el tratamiento de mis datos personales para las finalidades de envío de información comercial, de marketing, publicidad, para los fines asociados a las transacciones comerciales o el soporte de la transacción efectuada a través de la plataforma. Usted como titular tiene los derechos, unos derechos los cuales puede ejercer en la forma establecida en nuestra política de tratamiento de datos, que puede consultar a través de del siguiente enlace, y ahí genero el enlace. Pero es importante que más allá de autorizar o aprobar la política de tratamiento de datos de la empresa, simplemente el checkbox o la autorización ya esté redactada en esa casilla de manera muy específica. Yo después puedo generar el enlace a la política para que él, digamos, complemente la información que yo ya le estoy suministrando. Pero yo, en virtud del principio de transparencia, debería informarle al titular como mínimo para qué voy a utilizar sus datos personales, como mínimo, antes de pedirle que autorice una política de tratamiento, que todos sabemos que pocos son tan juiciosos de abrir el hipervínculo y leer realmente el documento para identificar las finalidades que aplican a él como cliente, ¿sí? O como consumidor. Entonces, sí es importante que a través de ese medio se habilite la casilla que usted me está mencionando. Y otro tema que es aún más importante, usted tiene que garantizar que quede una trazabilidad de la marcación de esas casillas, ¿sí? Que usted pueda generar un repositorio de las autorizaciones dadas por este medio. Porque si usted no está generando esa trazabilidad y ese repositorio, al final usted no tiene cómo demostrar que tuvo la autorización del titular. Entonces, eso es aún más importante que pedir la autorización o redactar el texto de autorización. Correcto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que ha sido muy común entre todos los asistentes, y es el subir un video testimonial del uso por el producto que comercializamos en una fanpage, por ejemplo, los otros mencionaban también en Instagram y en estas otras redes, ¿también hace parte del tratamiento de datos, aunque solo se mencione ubicación del municipio o algo por el estilo? Un video promocional. Si el video promocional incluye a una persona natural, que es la que está dando la información, ¿sí? La imagen
también es considerado un dato personal, ¿sí? Y al momento de yo publicar en redes sociales un video donde aparece una persona, lo mínimo que yo tengo que haber hecho previamente es, antes de pedirle a la persona que lo suba o lo comparta a través de sus redes sociales, es haberle pedido la autorización para el tratamiento de sus datos personales, para poder divulgar esta información o publicar el video en las redes sociales o la plataforma de la empresa, ¿sí? Esto es diferente a lo que se hace con los denominados influencers, bloggers o youtubers, que los youtubers también hacen publicidad de ciertos productos o servicios, pero a través de sus plataformas propias. Entonces yo en ese caso no tendría que pedirle la autorización, simplemente yo le estoy pagando para que le haga publicidad a través de sus redes sociales, pero en ese caso yo no estoy utilizando sus datos personales. De hecho, el influencer, el instagramer, el youtuber está utilizando la información de mi empresa porque yo simplemente le pagué para que me hiciera publicidad, que es diferente. Pero si yo utilizo un video donde aparece una persona hablando sobre mi producto en un fanpage de la empresa, yo tengo que haber pedido primero la autorización de esa persona, de ese titular que aparece allí, para poder divulgar su información, porque tengamos en cuenta que la información personal no son solo datos de identificación, la imagen es un dato personal, la voz es un dato personal, la descripción morfológica de una persona es un dato personal. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este tema. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Si dentro de mi página web tengo configurada una pasarela de pago, ¿cómo puedo garantizar o validar que ésta esté cumpliendo con el manejo de datos? Es muy importante validarlo en efecto, y la mejor forma de hacerlo es pedirle a esa pasarela de pagos que me muestre toda la documentación que tiene implementada actualmente. No hay necesidad incluso de pedirla. Usted ingresa a la página web de esa pasarela de pagos y seguramente en el footer de la página va a encontrar su política de privacidad, sus prácticas de seguridad de la información, los términos y condiciones de uso de su plataforma. Y ahí usted va a poder identificar realmente ellos si cumplen o no con la legislación de protección de datos personales. Pero usted está en todo su derecho de pedirle al momento de tomar los servicios de la pasarela de pagos que le entregue la información o los documentos que tenga implementados en materia de protección de datos personales para garantizar que en efecto usted va a entregar la información a una empresa que, además de prestarle un servicio para efectuar este pago, cumple en debida forma con la reglamentación en materia de protección de datos personales. Perfecto. Nos pregunta Eric, dice, con respecto al retracto, el cliente lo devuelve, pero él debe pagar el envío para... O sea, ¿quién asume los costos de la devolución del producto o servicio? Eso es una muy buena pregunta, porque doctrinalmente se ha establecido que cuando es una causa imputable a la empresa, por ejemplo, hay un defecto, es un producto defectuoso, la empresa tiene que establecer los mecanismos suficientes para hacer la recolección del producto o habilitar los canales para que el titular los pueda entregar o el consumidor los pueda entregar. Pero si es por una causa caprichosa, yo simplemente ya no estoy, porque yo no tengo que manifestar en el derecho de retracto las razones de mi decisión, simplemente quiero ejercer mi derecho de retracto, pues al final el titular tendrá que entregar o enviar el producto para garantizar la devolución del dinero pues por el valor del mismo. Entonces, digamos que no hay una respuesta única, es casuístico, depende de la situación en particular. Perfecto. Tenemos otra pregunta del señor Miguel Ángel Pérez, que es como relacionada, hemos identificado que él ha hecho preguntas relacionadas con temas de criptomonedas y esto. Si desde mi plataforma le administro una inversión al cliente, mi actividad económica sería captación sujeta a la superfinanciera o un administrador de los datos entre comprador y vendedor. Ok. Si su plataforma, si usted tiene una plataforma donde se administra una inversión del cliente, ¿sí? Pero lo está haciendo como intermediario, pues al final tendré que ver si esa actividad de inversión que yo estoy llevando a cabo a través de criptomonedas, pues básicamente se encuentra
dentro del alcance de las actividades que están reguladas por la Superintendencia Financiera, o si constituye de la descripción típica de la captación masiva ilegal una actividad ilícita. Entonces, lo que yo tengo que determinar finalmente es quién está recibiendo ese dinero, quién está recibiendo la inversión y a título de qué la está recibiendo, ¿sí? Porque al final, si yo soy un administrador, deciden utilizar una plataforma de intermediación para la negociación de estas divisas o estas criptomonedas, pero la administración obedece a una inversión que yo estoy haciendo a través de una entidad que sí está vigilada por la Superintendencia Financiera, pues la carga regulatoria recae en la entidad y no en la plataforma de intermediación. Pero si la plataforma de intermediación y negociación de estos criptoactivos básicamente es la que está ofreciendo el producto o digamos, el medio de la inversión al titular directamente, pues finalmente este tendrá que cumplir toda la carga regulatoria de la Superintendencia Financiera y validar que cumpla con los mecanismos jurídicos para poder hacer la captación de estos recursos a través de esa plataforma. ¿Sí? Correcto. Nos pregunta Carolina de nuevo, alineado al tema de la ley de retracto, respecto de la obligación del consumidor de devolver el producto en la misma forma en que se recibió. ¿Puede el comercio negarse a recibirlo argumentando que el empaque fue abierto? No. El empaque no es una muy buena pregunta. Sí, es interesante responder ese punto porque el empaque no es una condición, digamos, que haya modificado la esencia del producto, ¿sí? Porque al final, si yo digamos, abrí el producto y me di cuenta que simplemente el producto no tenía las condiciones que yo había pedido en su momento, y solo lo pude verificar una vez abierto, pues yo no puedo decirle, es que ya lo abrió, entonces ya no se lo voy a recibir, ¿sí? Hay que ver, realmente se trata de cambios sustanciales que realmente afecten el producto o servicio en su esencia y que en principio pues yo ya no lo pueda disponer o no lo pueda vender a otro consumidor. Entonces no cualquier cambio, por ejemplo, en el tema del empaque, me faculta a mí para no garantizar el derecho de retracto del consumidor. Correcto. Nos pregunta el señor Miguel Ángel Pérez, también alineado con el tema de la ley de retracto. Cuando se paga por un servicio y se ejerce el derecho del retracto, ¿cómo hace para devolverse? ¿Cómo funciona ahí la ley de retracto? No, pero digamos que no es el derecho de retracto, precisamente opera sobre bienes que se hacen, que se negocian a través de métodos no tradicionales, no sobre servicios, porque al final el servicio ya se prestó, ¿sí? Entonces ahí yo no puedo tener un retracto realmente, porque pues yo tendría ciertas garantías o pues, exigirle al prestador del servicio que lo corrija de acuerdo a las condiciones pactadas. Pero yo ya no me puedo retractar de un servicio que me fue prestado, ¿sí? Ahí sí no opera esa condición de retracto o ese derecho de retracto. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Eric, ¿cómo puedo proteger las imágenes y palabras exclusivas que uno pueda usar para hacerse identificar dentro de nuestra comunidad? O sea, digamos que es como retomando un poquito lo de la protección, ahí como digamos que a qué entidades puede uno acudir y todo eso para hacer los procesos. ¿De nombres? Sí, como la protección de imágenes, de palabras exclusivas y todo eso. Ok, perfecto. Digamos que si yo a través de una imagen o palabras, yo lo que quiero es proteger o identificar un producto o servicio que yo estoy ofreciendo en la web o mi comercio electrónico, la forma de protegerlo en este caso es a través del registro del signo distintivo, en este caso la marca, ¿sí? La marca se registra ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Delegatura de Propiedad Industrial. Ahí yo debo hacer un trámite en la plataforma de propiedad industrial. Es un trámite que se hace 100% online y donde yo debo verificar en el repositorio de propiedad industrial los antecedentes bancarios de lo que yo quiero registrar. ¿Qué significa eso? Validar que en la clase en la que yo voy a registrar la marca, dependiendo de los productos o servicios que quiero identificar, no haya sido registrada una igual o parecida que pueda generar confusión
en el mercado. Después de haber hecho esa validación de antecedentes marcarios, lo que yo debo hacer es solicitarle a la superintendencia, pagar la tasa oficial para que me registre la marca en determinadas clases, en la determinada clase, la clasificación internacional de NISA, que es el documento donde se establecen cuáles son las clases donde se debe identificar según el producto o servicio. Y al final la superintendencia, después de haber hecho un análisis de forma y de fondo, concede el registro sobre la marca o lo niega, frente al cual yo tendré claramente la posibilidad de, digamos, apelar la decisión de la superintendencia o ejercer los derechos sobre esa decisión. Perfecto, muy alineado con esta pregunta es ¿cuánto puede costar en promedio el registro de una marca? Eso depende de las clases en las que yo quiera registrarla, pero aproximadamente eso está, la tasa oficial está como en 900.000 pesos, pero también depende, por ejemplo, de si yo soy un microempresario, si soy un microempresario, unas tasas especiales, si yo he hecho un curso habilitado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la plataforma de propiedad industrial, eso me da unos descuentos especiales. Si yo soy artesano, tengo unos descuentos especiales. Las tasas oficiales las puede consultar en la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero está aproximadamente habitualmente en una sola clase, una marca mixta, o sea que tiene componentes nominativos y figurativos, está aproximadamente en 900 y pico mil de pesos el registro de la marca. Perfecto, nos preguntan por acá también, según las regulaciones, ¿qué parámetros debe cumplir un e-commerce respecto a la facturación? No, ahí la facturación sí es la reglamentación que establece el Gobierno Nacional y la DIAN en materia de facturación electrónica. Son las mismas condiciones que se aplican digamos, a las empresas de venta tradicional. Yo tengo que garantizar las condiciones mínimas de facturación. Ahorita, pues, digamos, también con el tema facturación electrónica. Entonces, digamos que ahí se operan las reglas generales de facturación. Perfecto. Tenemos por acá una pregunta también, como con todo este tema de propiedad intelectual. La música en los videojuegos en los videos de YouTube, entonces también es regulada. Sí, en efecto. Eso, digamos que las reproducciones que están publicadas por este medio tienen, por ahí se reconocen derechos a los intérpretes o ejecutantes y a los autores. Lo que pasa es que esos derechos se canalizan a través de las sociedades de gestión colectiva, por ejemplo, SAICO y ASIMPRO. Entonces, al final, esta regulación, pues sí está, sí debe cumplir, pero tiene como unas particularidades porque hay ahí una especie de consentimiento también del intérprete o ejecutante cuando yo incluyo o decido aceptar los términos y condiciones de la plataforma de YouTube y subir mi contenido a la misma, ¿sí? Perfecto. Nos pregunta el señor Miguel Úsuga. Si llevo mi negocio como persona natural, ¿estoy obligado a tomar todas las medidas de protección de datos personales? Sí, eso no es independiente de si usted es una persona natural o jurídica. Si usted está, la premisa que debo tener en cuenta es si yo para operar mi negocio trato datos personales, recolecto datos personales, independientemente de que opere el negocio como persona natural comerciante, yo tengo que garantizar el cumplimiento de la ley 1581 en materia de protección de datos personales y todo lo que ello implica, o sea, establecer mecanismos adecuados para que los titulares puedan ejercer sus derechos, tener mecanismos de seguridad adecuados para proteger la información de acceso de terceros no autorizados o pérdida de información, entre otras. O sea, independientemente de que la empresa yo la esté ejerciendo, la actividad la esté ejerciendo como persona natural, yo también tengo que cumplir la ley. Perfecto, muy alineado con la anterior pregunta, nos hacen otra que dice, cuando el usuario autoriza su tratamiento de datos por medio de una página web señalando la casilla de acepto el tratamiento de datos, cuando se realiza pues el pedido o algún trámite, ¿cómo se guarda esa autorización sabiendo que el sitio no saca una copia de eso? O sea, ¿cómo yo como comerciante me curo en salud sabiendo que no se me genera una copia de esa autorización?
Si yo tengo tercerizado el servicio de hosting a través de un proveedor, pues yo tengo que pedirle a ese proveedor que me garantice que me va a almacenar todas las marcaciones que se generen de ese checkbox, ¿sí? Si yo soy el administrador, por ejemplo, si yo comerciante, soy el dueño también de la plataforma y tengo el hosting también, pues yo tengo que validar con mi área de sistemas para que me garantice que las personas que marcan ese checkbox o esa casilla, pues realmente se está generando la trazabilidad y la constancia. Técnicamente sí se puede hacer. Lo que yo tengo que validar es si eso lo está haciendo un tercero que yo tengo contratado para esta finalidad o si en efecto lo está haciendo directamente el comercio electrónico, la empresa dueña del comercio electrónico a través de su área de sistemas. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Dentro de los términos y condiciones puede estar incluida la política de tratamiento de datos o debe ser un documento aparte? No, debe ser un documento aparte. Los términos y condiciones sí pueden hacer referencia a la política de privacidad o de protección de datos personales, pero para ser tan particular las condiciones que se deben incluir en ambos documentos, lo ideal es que estén documentos separados. Yo sí puedo incluir en los términos y condiciones una cláusula de tratamiento, de autorización para el tratamiento de datos, que remita a su vez a la política de tratamiento de datos, pero no son documentos que deban estar, digamos, como construidos como uno solo. Esa no es la dinámica porque están cumpliendo leyes diferentes. En un caso estamos hablando de temas de ley de consumidor, ley 1480-2011, y en la ley 1581, pues estamos hablando de la política de tratamiento de datos personales. Correcto. Tenemos otra pregunta. Cuando se vende a través de plataformas de e-commerce como Linio, Mercado Libre o Vitrina Empresarial, ¿de quién es la responsabilidad del manejo de datos? De quien esté recolectando los datos. O sea, ahí se pueden generar relaciones de corresponsabilidad. Si el comercio electrónico es el que está recolectando los datos para fines de mercadeo y prestar servicios, el comercio electrónico tiene que cumplir la reglamentación de protección de datos respecto de ese tratamiento. Pero si el portal de contacto a su vez recolecta datos para poder, digamos, ofrecerles productos o para fines propios o contactarlos con proveedores, el portal de contacto también tiene que cumplir la legislación de protección de datos personales. O sea, no es excluyente, no es que lo cumple el uno o el otro. En este caso tendrían que cumplirlo ambos, ¿sí? Porque ambos están recolectando los datos y ambos lo están utilizando para fines propios del giro ordinario de las actividades de su empresa. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una pregunta de Natalia que también me parece muy interesante. Si mi producto es personalizado, en el caso de ropa hecha sobre medida y customizada, ¿una persona puede sencillamente retractarse de la compra sin más? ¿Qué derecho tengo como marca en este tipo de casos? Ok, no, los productos generados a través de, digamos que los que son hechos como a la medida, ¿sí? Tiene que, digamos, validarse como una de las condiciones específicas para pues, indicar que simplemente no cumplió con las condiciones específicas que fueron indicadas. Es más un tema probatorio que tendrá que validarse en cada caso concreto. Pero sobre los productos que son hechos a la medida, pues claramente el titular no puede retractarse de manera caprichosa por el producto. Simplemente yo cumplí unas indicaciones, entonces digamos que en ese orden de ideas, pues yo no podría ejercer el derecho de retracto por simplemente una condición arbitraria. Entonces tendrían que acreditarse situaciones específicas de no haber cumplido las condiciones que yo expresamente le informé al momento de solicitarle la creación o el diseño de este producto. Correcto, nos pregunta el señor Miguel Ángel Pérez. Para el registro de una marca, ¿es indispensable primero hacer la consulta de antecedentes marcarios o puede saltarse este paso? A ver, la consulta de antecedentes marcarios es fundamental hacerla porque le va a dar a usted elementos para saber si realmente esa marca que usted quiere registrar en una clase determinada de la clasificación internacional de NISA no existe en Colombia, por ejemplo. Usted se va a dar cuenta si esa marca o hay alguien que ha registrado una marca parecida. Usted no, si quiere, no consulta los antecedentes marcarios y solicita el registro de la marca, pero lo que puede pasar es que la superintendencia
o al momento de publicarlo en la Gaceta de Propiedad Industrial, los terceros se opongan al registro de su marca porque dicen que se parece a la suya, a la de su empresa. O la superintendencia le niegue en el análisis de fondo el registro de la marca porque en esa marca, en esa clase en la que usted lo está solicitando, ya hay una marca muy parecida a la que usted quiere registrar. Entonces, esa es la importancia de hacer la consulta de antecedentes marcarios antes de solicitar el registro de una marca. Perfecto. Digamos que muy alineado con esta pregunta, entonces, con esta última pregunta es que si entonces si lo patento en Colombia, si tengo un producto y lo patento en Colombia, ahí en este momento me queda ya patentado a nivel mundial. Y hay sistemas que te permiten hacer patentes a nivel, digamos, global. Las marcas sí son regionales, pero yo puedo, por cada país, puedo utilizar mecanismos como la Comunidad Andina de acá, de Naciones, para hacer registros a través de distintas regiones que hagan parte de la Comunidad Andina de Naciones. Pero en general, el registro se puede hacer, buscar mecanismos de protección mundial, las patentes, pero en muchas legislaciones lo que se requiere es hacer un registro, una refrendación en cada una de esas jurisdicciones. Correcto, muchas gracias. Eric nos hace una pregunta: ¿el maquillaje o productos de uso íntimo también les aplica el derecho de retracto? No, a eso no les aplica. Perfecto. Porque la última pregunta que tenemos es ¿por qué los productos en promoción no entran en el derecho de retracto? Porque precisamente tienen unas condiciones especiales que lo hacen que se encuentre, o sea, digamos que yo estoy diciendo, mire, este producto es en promoción, no tiene cambio, porque básicamente están en condiciones diferentes a los demás productos. Eso sin perjuicio de que ese producto también tenga algunos que no corresponda con la publicidad realizada o que en su defecto sea defectuoso. En ese caso, pues se activan claramente los derechos que tiene el consumidor, pero sobre los que tienen ciertas condiciones, precisamente al tener una ventaja respecto de más productos, pues allí simplemente yo no podría ejercer ese derecho. Sin embargo, hay casos donde la superintendencia, cuando el consumidor ha logrado demostrar que simplemente el producto no satisfizo sus expectativas en cuanto a las condiciones que estaban siendo informadas por el proveedor o el fabricante, también ha validado y pues ha permitido el ejercicio de este derecho para lograr la devolución del dinero. Correcto. Tenemos nos llegó una última pregunta. Tengo mi marca de diseño registrada para 10 años, pero no mis ilustraciones. Las vendo en diferentes productos. ¿Cómo puedo proteger las ilustraciones? O digamos que ahí la pregunta un poquito también puede ser, ¿tengo que registrar mi marca y también ilustraciones por aparte? Es una muy buena pregunta. Si la ilustración que yo estoy utilizando me permite a mí identificar el producto o servicio, además de la marca adicional, pues yo también buscaría registrar esa ilustración como parte de la marca, hacer un complemento de la marca para ese servicio o producto en particular. Porque al final, pues si yo lo que quiero es asociar esa ilustración con la marca, pues eso cabría perfectamente en la categoría de marca figurativa, que es perfectamente válida en nuestro ordenamiento jurídico. Pero simplemente si la ilustración es más un tema artístico que no necesariamente está relacionada con el producto o servicio que yo quiero identificar en el mercado, pues también están mecanismos de derechos de autor, ¿sí? Porque pues, no tiene necesariamente una aplicación industrial, sino más que se protege el intelecto y la creación. Entonces se entiende que los derechos de autor están protegidos desde el momento mismo de su creación. Sin embargo, si yo quisiera efectuar algún tipo de licencia de uso sobre esas ilustraciones, pues en principio sí es mejor, sí se recomienda efectuar el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor para, además de tener como la certeza de que hay una entidad que me garantiza pues que en efecto yo soy el creador
de esa ilustración o esa obra. Perfecto, le vamos a dar paso a la última pregunta porque ya nos vamos quedando un poquito cortos de tiempo y es de la señora Cristina. ¿Qué elementos de vinculación con Colombia, a domicilio del vendedor, dominio, etcétera, es determinante para decir que aplica la normatividad colombiana en materia de derechos del consumidor y protección de datos? Por ejemplo, cuando el e-commerce tiene un dominio en el exterior. Ok, digamos que en materia de protección de datos personales, el criterio que yo debo manejar es que el tratamiento, el procesamiento de información se esté llevando a cabo en Colombia, ¿sí? Si la información se recolecta a través de estos portales de contacto o a través de estos comercios electrónicos, pero está siendo alojada o se trata en un país diferente a Colombia, en servidores ubicados en Estados Unidos o en Europa, pues yo ahí inmediatamente digo, aquí no se cumple la legislación colombiana porque pues el tratamiento de los datos no se está efectuando en Colombia, que es el criterio que se debe garantizar. Si el tratamiento, si la sociedad no está constituida en Colombia, no hay una sucursal de sociedad extranjera o un establecimiento de comercio electrónico ubicado en Colombia, pues al final tampoco tendré que cumplir la ley colombiana en materia de protección al consumidor, porque esos son los requisitos realmente que se establecen en su ámbito de aplicación, ¿sí? Que el establecimiento, el portal de contacto, haya una sucursal de sociedad extranjera esté ubicada en Colombia, registrada en la Cámara de Comercio. Si eso no es así, no puedo aplicar la legislación colombiana ni de protección al consumidor, y en materia de datos personales, si el tratamiento no se efectúa en Colombia, pues yo no puedo no puedo aplicar la legislación colombiana de protección de datos. Ello sin perjuicio de una posición que ha mantenido la Superintendencia de Industria y Comercio recientemente, que básicamente fue la que se desarrolló la sanción de Facebook, a pesar de que Facebook no tiene, o que la sociedad que realiza el tratamiento de los datos personales no está ubicada en Colombia, sí tiene una sociedad comercial que ejerce ciertas actividades de mercadeo y publicidad, que la teoría que utilizó la superintendencia fue que a través del uso de las cookies, cuando se descargaban los ficheros en el servidor de los computadores de los usuarios, o sí, los titulares, pues esos ficheros que se descargaban en los computadores de los titulares equivalían de cierta forma que el tratamiento se estaba efectuando transitoriamente en Colombia. Es una teoría bastante polémica y cuestionable, pero la superintendencia logró demostrar o argumentó que cuando yo utilizo cookies para perfilar u obtener información de los titulares que se instalan en los servidores o equipos de los titulares o usuarios, el tratamiento de datos también se está efectuando en Colombia, y en ese orden de ideas se activa la aplicación de la ley 1581 de protección de datos personales. Correcto, muchas gracias. Tenemos dos aclaraciones que hacer. Digamos que hay una pregunta que ha sido muy reiterativa y es el uso digamos que de los videos de las historias con personas que usen mis productos. Recordemos que el experto nos explicó que debemos contar con las autorizaciones para hacer esto. Para yo publicar, digamos que en mis redes sociales, Facebook, Instagram o cualquier otra, videos testimoniales, debo contar con la autorización. Y otra también es el tema de la grabación. Recuerden que esta grabación esta conferencia está siendo grabada y va a quedar alojada en la página de la Cámara, www.cámaramedellín.com, en la sección bibliotecas. Filtrando por videos encontrarán toda la charla pues grabada. Agradecemos a Jorge Iván, pues y vamos a proceder a mostrarles, digamos que toda la oferta que tenemos desde la campaña pues y la estrategia del ABC de las ventas por Internet. Los invitamos a vincularse a las diferentes pues, charlas que tenemos. Tenemos el 15 de mayo, cómo diseñar el catálogo de productos para tu tienda en línea. El 22 de mayo tenemos la tienda en línea, mi nuevo modelo de negocio. El 29 de mayo y el 5 de junio tenemos unas charlas muy importantes que es cómo lograr fotos atractivas para el catálogo de servicios. El 12 de junio tenemos el marketing digital, el principal empleado de mi tienda en línea. Entonces los invitamos a que estén muy atentos a toda la oferta que tiene la Cámara, porque nosotros entendemos que ustedes acá deben digamos que de llenarse de capacidades para afrontar todos los retos que tiene y todo este nuevo modelo de negocios que afronta el e-commerce. Entonces le damos un espacio a Jorge Iván para despedirse,
Agradecemos a todos los asistentes por todas las preguntas y por todas las inquietudes que tuvieron. Entonces, Jorge Iván, no sé si quieres despedirte en unos minuticos. Claro que sí, no, pues muchas gracias a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia por la invitación, gracias a todos los asistentes. Recordemos pues que estos son temas de muchísima actualidad, que no es simplemente cumplir por cumplir, sino que hay una regulación importante que se debe tener en cuenta precisamente para proteger los derechos de las personas que a través de las mismas interactúan, pero también para evitar claramente tener cometer una infracción a la ley, y que eso me puede implicar sanciones económicas importantes, o incluso que eventualmente mi operación se vaya a ver afectada porque me la clausuren o me suspendan la actividad. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces con eso nos despedimos, agradeciendo pues a todos los asistentes. Que estén muy bien y hasta luego. Chao, hasta luego.